Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con ustedes. Algunas semanas de ausencia, pero a veces debo de salir, porque para eso Dios me creó. Bueno, estamos hablando de algo supremamente importante. Yo no sé si tú has puesto todos tus sentidos para esta hora, porque estamos hablando del lugar sublime en donde se llega o se entra a la presencia, que es el altar del perfume o el altar de oro, teniendo en cuenta que todo el tabernáculo que le fue mostrado a Moisés, sombra del que estaba en el cielo, y el que estaba en el cielo es Jesucristo. Ese es el templo que él dijo que en 3 días se edificaría, y que aquellos no pudieron entender de qué se trataba. El altar del perfume es lo que le da la vida al Evangelio. Siendo que en el lugar santo estaba el candelero reflejo del Espíritu Santo, y estaba la mesa de los panes de la proposición, donde Dios proponía su palabra, y el servicio que había que darle a esa palabra, aún teniendo esa palabra iluminada por el Espíritu Santo, revelada por el Espíritu Santo, no se llegaba a la presencia. A la presencia solamente se iba cuando el sumo sacerdote se derramaba en ese altar para el Señor. Entonces, hemos tenido un evangelio con mucho conocimiento de Dios, pero muy pocos conocen a ese Dios. Lo hemos estudiado mucho, pero no le conocemos personalmente. Entonces, todas las profecías para este tiempo apuntan al levantamiento de ese tabernáculo caído del rey David, en donde, rompiendo todos los protocolos, David se sentaba a hablar con su Dios, que ya hemos hablado en otros capítulos sobre esto. Entonces, siendo que es importante la palabra y la revelación en ella con el Espíritu Santo, es supremamente importante girar todo alrededor de la presencia con el Señor. Y hablábamos en capítulos pasados cómo la misma Escritura nos enseña que la palabra sin la vida del Espíritu es muerte. No nos sirve sino de conocimiento, de enseñar quién sabe más, o quién tiene las últimas revelaciones, o quién es un gran teólogo, o un gran maestro, o expositor de la palabra, pero no más. Pero el Evangelio no es solamente palabras, el Evangelio es poder de Dios, y es de lo que la iglesia más carece en este tiempo. Aunque tiene mucha información de su Dios, la iglesia carece del poder y de la gloria de Dios. Y yo sé que esto les molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo te dice en tu cara, ni tú lo permites que te lo digan, en dónde está el poder de Dios en ti. Ahora, almáticamente nosotros podemos hacer muchas cosas, influenciando con la música, influenciando con oraciones almáticas, posiciones de los sentidos para embriagar a la gente, pero eso no enseña que hay poder de Dios. El poder de Dios no solamente cambia, destruye lo malo, restaura, edifica, pero al mismo tiempo sana, libera. Hay señales, hay prodigios. Era lo que hacía que el Evangelio en las manos de los discípulos fuera tan velozmente corriendo. Es impresionante cómo el apóstol Pablo fue a tantos lugares en tan pocos años, cuando estuvo 14 años recibiendo del Señor. Él mismo dijo, este evangelio no me lo revelaron esos apóstoles, me fue revelado a mí, arrebatado al tercer cielo. Qué tremendo. Ese Pablo a mí me encanta, porque dice cosas que si tú le pones cuidado, te tiene que maquillar los cimientos teológicos tuyos.
porque él habla de orar de rodillas delante del Padre, y el Espíritu Santo me dijo que no fuera, que fuera aquí, que fuera acá, pero cosas que tienen consistencia y respuesta de Dios. Entonces, ¿a qué te estoy desafiando en esta parte del tabernáculo? A que tenemos que regresar a la única verdad, buscar la intimidad con nuestro Dios. Tenemos que dejar de estudiar a Dios y estar preparando mensajes motivacionales, ¿ya? Y agendando un tiempo para hacer cosas para Dios en donde no miramos la respuesta ni la manifestación de Dios. Ahora, yo sé que es difícil, sobre todo si llevamos muchos años en el Evangelio, reconocer que no tenemos ese poder, no tenemos esa unción de gloria y no tenemos esas respuestas. Ahora, como te lo he dicho siempre, no es que el profeta esté lleno de todas ellas, yo mismo las busco constante, permanentemente, porque esto es sin dejar de fallar, esto es sin mermar, esto es con el pie en el acelerador hasta la presencia y no salir de ahí. Porque si no, vamos a estar mirando que el hombre, siempre que mete la mano en los planes de Dios, terminará involucrándose sin darse cuenta en movimientos y en palabras y en hechos como si él fuera Dios. Sí, y cuando la gente comienza a idolatrar a ese hombre o a esa mujer, más daño le hace. ¿Ya? Aunque esa persona no manifieste al Señor. Estos movimientos son muy satánicos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos dejar escapar la verdad del Evangelio. ¿Ya? Nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados y qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? La presencia de Dios es ineludible, que la necesitamos en este tiempo. Nada se podrá hacer si no estamos bajo la presencia de nuestro Dios. Podremos hacer muchas cosas, llenar muchas agendas, pero no estaremos bajo la presencia de nuestro Dios. Ya, espérate que toqué aquí con mi dedo y se me corrieron como no sé cuántas páginas a donde estaba empezando. Pero cuando la iglesia reconozca que nosotros en la fe somos llamados a movernos en el poder de Dios, en el poder de su Santo Espíritu, porque la palabra de Dios nos trae las esperanzas, la palabra de Dios nos trae el conocimiento del primer pie que tiene la fe. Sí, porque la fe camina con dos pies. El primer pie es el de creer, cuando el conocimiento llega y te da las esperanzas de cosas que Dios puede hacer. Pero cuando tú tienes eso, tienes una parte. Hay otra parte tan importante como esa, que es que ya que tú creíste, aprende a confiar que Dios puede hacerlo. Ese es el otro pie. Entonces, creer y confiar en que Dios puede hacer son los zapatos en los que se mueve la fe. Pero hemos estudiado tanto al Señor que solamente pensamos que con creer ya tenemos todas las cosas, y no es así. Nosotros no tenemos todas las cosas porque nosotros creamos que lo podemos hacer, que porque tu fe confiesa y habla, de esa manera tú vas a lograr que las cosas pasen. No, las cosas no van a pasar porque tú creas de esa manera. Es necesario que tú confíes plenamente que nuestro Dios lo puede hacer. Bueno, ahora que he perdido en donde estaba, vamos a tener que irnos solamente por las cosas de la oración que Dios coloque en mi corazón. ¿Ya? Una de las cosas que los apóstoles siempre hacían, y algo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo, es que la intimidad con nuestro Dios era lo más importante. Cuando tú miras todos los hombres en la Biblia, todos se movieron cuando en la oración recibieron una palabra direccional de nuestro Dios.
Y algunos que llevaban tiempos orando por algún motivo, por alguna causa, aún durmiendo fueron despertados por Dios para recibir un mensaje, o Dios les dio una visión en medio de sus sueños. Entonces, la oración es el eje en el que debe de girar la palabra. No la palabra girando alrededor de nuestros pensamientos, haciendo una fe solo mental, en donde pensamos que si nosotros oramos y reprendemos al infierno y reprendemos al cielo, y desde la tierra abrimos las puertas del cielo para que nos vengan las cosas que estamos esperando, ellas van a llegar. Eso es creer. Pero se ha convertido en un creer de pensamiento, en donde a ese creer le falta la convicción. Pero no la convicción de que tú lo puedas lograr porque estás creyendo que algo está escrito y que tú te posesionaste de eso que está escrito y tú le ordenas a todo el mundo celeste que esas cosas sucedan. Porque ya hemos mirado en varias escrituras que cuando nosotros hablamos al cielo y suceden cosas es porque ya Dios lo había determinado que pasara. Entonces, ¿en dónde está nuestra fe? Bueno, es que nuestra fe es renca o coja o le falta un pie. Porque esto es creer que Él hace, no creer que yo determino y pasa. Esa es la gran diferencia. Creer y confiar en que Dios hace. Y yo creo y confío en que Dios hace porque siempre cuando Él ha dicho cosas, Él las ha hecho. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Dios nos ha dicho cosas. Por eso es que el orar es tan importante, porque se trata de llevar las cosas que tú estás creyendo que Dios tiene para ti a su presencia hasta que Dios te certifique que Él lo hará. Ya no es solamente colocar conocimiento en tu intelecto y creer, pensar que va a suceder. No, ahora hay un paso más que la iglesia no está dando. Es creer que eso que Dios escribió, que es para mí, que es mi herencia, yo voy delante del que tiene la autorización para entregármela. Pero profeta, usted no ha dicho tantas veces que ya Dios lo ganó. Sí, Él ya lo ganó para nosotros. Y te lo he explicado en varios capítulos. Si la herencia es nuestra, ¿por qué no la tenemos? Entonces algunos podrán decir, no, es que tienes una fe muy poquita, aquel tiene muy alta, y ese sí le sucede. Pues te quiero decir que no hay hombres grandes en el Evangelio, ni hombres ni mujeres. Hay hombres grandes que oran. Hey. Los hombres grandes en el Evangelio es gente que ora, gente que sabe hablar con su Dios, gente que sabe llevar a su Dios, como la viuda lo hizo con aquel juez impío, una y otra, tocan, claman, gritan, lloran y van ahí con el Señor hasta que el Señor le dice sí. Hasta que hacen como Jacob, se abrazan a Él y van a pelear su bendición. Porque el problema no es que la iglesia no ore, el problema es que la iglesia no ora para ganar. La iglesia ora tan intelectualmente que piensa que hablando palabras las cosas van a suceder. No solamente necesitas hablar palabras, tú necesitas moverte en que cuando tú hablas una palabra, tú estás viendo que el Dios que dijo esas palabras las está haciendo o las hizo para ti. Pero si tú no puedes ver eso, entonces tú te sales de la vida de nuestro Señor, como te lo he repetido a través de toda esta enseñanzas que llamo del altar de oro. Jesús, el Cristo, se movía así.
Cuando le explicó a Nicodemo nacer de nuevo en el versículo 12, en Juan 3, le dice, yo hablo lo que oigo y doy testimonio de eso. Y en Juan 5:20, el Evangelio, dice que él hacía lo que le veía al Padre hacer. Y en el 30 da la clave, porque yo cuando me meto a orar, no me meto a orar para que Él haga lo que yo quiero. Yo me meto a orar con Él para que Él me hable lo que Él quiere que yo hable, para que Él me muestre lo que Él quiere que yo haga. Por eso yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de Él. Es una tremenda fórmula, si le quieres llamar así, una tremenda regla. Es solamente contemplar lo que nuestro Señor Jesús hizo, y ahí encontramos la forma de hallar el poder, la gloria de nuestro Dios. Nosotros somos espejos en donde Dios se refleja y otro los puede ver. Pero es un Dios de poder, es un Dios de gloria. De eso es que estamos hablando. Mira lo que decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, después de enseñar las armas del cristiano. Dice, en el versículo 18, después de decir que tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el 18 dice, con toda oración y súplica. ¡Wow! Oración y súplica. Claro, hay que ser reverentes cuando vamos a orar. No es ordenarle a Dios que haga como si Él fuera un paje. No, que es que está escrito en una promesa y Él tiene que hacerlo porque Él dijo y Él no es mentiroso. Señores, señoras, estamos hablando con el Dios de la creación. No estamos hablando con nuestro paje, no estamos hablando con nuestro sirviente. Mira esto. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo. Y esto es tremendo, porque cuando él habla de orar en todo tiempo, no se está refiriendo a orar en las 24 horas, sino en cada momento que tú tengas disponible para Dios. No hagas de ese tiempo disponible para las cosas de este mundo, para hablar con personas y perder tu tiempo. A no ser de que lo que vas a hablar sea constructivo, lo que vas a hablar le sirva a otras personas o te sirva a ti mismo. Emplea tu tiempo para orar con Él, y sobre todo si hay decisiones que tienes que tomar, si hay peldaños en donde tu confianza tiene que crecer. Cuando tu confianza tiene que crecer para que Dios haga y para que tu fe produzca, más que nunca debe de estar en tiempo completo con Él. Y vamos a ver cómo dice la Escritura, cómo debemos de estar con Él en ese tiempo, cuando necesitamos la confianza para que nuestro Dios haga un milagro, para que Dios haga una sanidad, para que nuestro Dios derrame las respuestas a nuestras necesidades, para que se acabe esa escasez, esa estrechez, esa pobreza, esa miseria que nos ha acompañado por años. Cuando tú necesitas que se resuelva algo que está trancado, tú necesitas leer Efesios 6:18. ¿Por qué razón? Porque Efesios 6:18 te dice no solamente que orad con súplica, rogando, pero es que a mi Dios le gusta que yo le ruegue y le suplique. No, es que tu Dios desea que tú entiendas que Él es tu Padre Dios, que Él no es tu Padre de carne, el biológico. No, Él es Dios. Tú te puedes imaginar ir a entrar a hablar con un rey que tiene la posición económica y la autoridad para poder darte una respuesta, y que tú llegues con arrogancia a hablar a ese lugar, con jactancia, con autosuficiencia. No te lo va a dar.
Entonces, ¿por qué pensamos que nuestro Dios sí lo hará? Entonces Pablo, después de que les habla de las armaduras y las luchas que tenemos, que son contra huestes y principados, en donde es la lucha con nosotros mismos. La mayor lucha que tiene un creyente no es con el diablo, es con él mismo. Porque si él mismo lucha por confiar en Dios, el diablo no tiene posición. Porque todo tu ser estará lleno de él. Mira esto. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu Santo. Y la palabra Espíritu está con mayúscula ahí en Efesios, porque hace referencia al Espíritu Santo. O sea, tenemos que orar, pero orar guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que escudriña el corazón de nuestro Dios y es el que escudriña nuestro corazón. Él es el que sabe qué debemos de pedir a nuestro Padre y cómo lo va a pedir. Aún si nos equivocáramos de oración buscándolo, Él va a interceder por lo correcto, lo dice Romanos capítulo número 9. Entonces, fíjate esto. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, y así velá. Ay, esta palabra es maravillosa. Ahora, a no todos les gusta esta palabra. ¿Por qué razón? Porque esta palabra determina muchas cosas que nosotros no hacemos. Mira, por ejemplo, esto. Dice, y así velá con toda perseverancia, súplica por todos los santos. No solamente le pide que él vele en el Espíritu orando, sino que también tenga perseverancia para orar por todos los santos. Tú te imaginas una gran necesidad y él es Pablo, guiado por el Espíritu, dice que nosotros debemos de empezar a orar también por aquellos que son del Señor y tienen necesidad. Ahora, este versículo es muy poderoso porque está hablando de discernir nuestros pensamientos cuando nosotros estamos en ese lugar. Y esa palabra velad es una palabra muy bella porque lo que se escribe del griego es la palabra gregoreo, ¿ya? De donde nacen los cantos gregorianos. Pero significa mantenerse despierto, vigilante espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted tiene que vigilarse usted mismo. Usted tiene que vigilar qué es lo que usted está formando con el espíritu de su mente cuando está orando. ¿Qué pensamientos usted está formando? ¿Qué es lo que usted está creando e imaginando cuando usted va a orar a su presencia? Entonces, cuando él habla de vigilar, es estar atento espiritualmente, atento a lo que se está haciendo, discerniendo la voluntad de Dios para mí, la voluntad de Dios para mi carrera, la voluntad de Dios aún para otro por el cual no entré a orar. Pero como estoy atento, vigilante, estoy pensando en qué Dios desea decirme, en qué Dios quiere mostrarme que yo haga. Ahora, ten la plena seguridad que cuando tú entras a buscar a Dios en esos términos, y tú estás atento, vigilante, porque ¿en dónde crees que tu Dios te va a escribir y te va a hablar? Al espíritu de tu mente que crea los pensamientos aún de lo que escuchamos. Cuando tú escuchas dentro de ti la imaginación y la creatividad, que son el espíritu que forma los pensamientos, comienza a formar las palabras, las ideas, las oraciones, los conceptos dentro de ti que forman los pensamientos, las imágenes. Entonces, de lo que está hablando el apóstol Pablo es que cuando entremos a ese lugar estemos muy atentos, vigilantes de lo que pensamos,
de lo que vamos a llenar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Mira lo siguiente. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice que orando sin cesar y dándole gracias en todo a Él, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, encendemos el Espíritu Santo. Pero si no lo hacemos, si no oramos constantemente y no damos gracias en todo y no buscamos la voluntad de Dios, apagamos el Espíritu Santo. El versículo 19 dice: no apaguéis el Espíritu Santo. Quiere decir que la oración continua enciende al Espíritu Santo. Y ahí tenemos una llave impresionante, porque si la oración continua enciende al Espíritu Santo, quiere decir que cuando estamos buscando llenarnos de Él, que es a lo que el apóstol nos invita en Efesios, que no nos embriaguemos con vino, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo, quiere decir que tenemos que buscar ser llenos. No es que Dios nos va a llenar, Dios nos llena si nosotros buscamos ser llenos. Cuando usted busca ser lleno, usted se está vaciando su vasija para que Dios lo llene. Entonces, la oración continua enciende el fuego del Espíritu en el corazón de un creyente. ¿Por qué? Porque la mente de esa persona está generando el deseo, el anhelo de buscar al Señor. Sus pensamientos son de continuo: necesito la presencia, necesito la presencia, necesito estar con Dios. Y mientras una persona esté trabajando en esa condición, va a llegar. Ahora mira lo que dice Judas, el que aparece como el medio hermano del Señor, uno de los hijos de María, con Jacobo igual y sus hermanas. Dice lo siguiente. Este es maravilloso, este versículo, y sobre todo que estamos hablando de alguien que conocía del Señor bastante, ¿ya? Dice, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos, o sea, vamos a ir construyendo. Ahora, ¿qué es lo que este apóstol nos dice? Que nosotros tenemos que ir edificándonos. Y dice, en vuestra santísima fe. O sea, este hombre habla de que no solamente la fe es conocimiento, sino que cuando nosotros hablamos palabras que son de Dios, son santas. Y él habla de que para lograr nosotros todo ese mundo en donde habita el poder y la gloria, nosotros tenemos que orar. Y dice, orando en el Espíritu Santo. O sea, por segunda vez miramos en el Nuevo Testamento que nosotros nos edificamos en nuestra fe cuando oramos en el Espíritu Santo. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque las promesas, los pactos que forman nuestra herencia están en lugares celestiales. Sí, lo dice el apóstol en Efesios. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que hacer que desciendan del cielo a la tierra. Claro, de eso se trata, movernos en emuna o en emuná, que es la mejor revelación de la palabra fe. Es algo que se ganó, pero está allí. Entonces, para hacer que las cosas mías que fueron ganadas, que las tiene Dios, sean mías, yo necesito ir a Dios que las tiene. Entonces, aquí es donde se juega el papel importante de orar en su presencia.
El original del hebreo dice, del griego dice, pero vosotros, amados, sobreedificando a vosotros mismos en la santísima fe, aprendiendo a orar guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a orar guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir esto? Edificando tu alma o tu ser interior con los deseos de Dios para nuestra vida. Incrustados dentro de la fe que mora en nuestro corazón. Lo que conocemos como la razón, el intelecto, afectos y voluntad, nuestro culto racional, porque aquí se generan los pensamientos, ideas y conceptos que Dios ha dicho de nosotros. Al repetirlos una y otra vez, nos sobreedificaremos. O sea que lo que el apóstol está hablando aquí es, ok, creíste una palabra, perfecto, ya empezaste bien, pero para que te muevas tienes que dar el otro paso con el otro pie. ¿Cómo así, profeta? Sí, yo sigo argumentando que la fe tiene dos pies con los que se mueve. Uno es creer y el otro es confiar en Dios. Entonces, la manera como se sobreedifica es estando, pensando, meditando, reflexionando, aplicando, buscando de Dios sobre esa promesa, sobre ese pacto que Él dijo, hasta que Dios lo siembra en tu corazón. Cuando Dios lo siembra en tu corazón, Dios ya te habló. Y orar en el Espíritu es permitirle que ordene nuestros pensamientos en relación con la fe y la visión de Dios. No la visión de uno, la visión de Dios, para llevarlo a cabo. Y al guiarnos el Espíritu, oraremos al Padre lo que el Espíritu conoce de Él para nuestras vidas. Esto es otra dimensión del Evangelio, hermano. Esto ya no es buscar lo que yo deseo, esto es buscar lo que el Padre desea para mi vida, que yo hable y que yo haga. Es seguir los pasos en las huellas que nuestro Señor Jesús dejó. Ese es el Evangelio real, una dependencia completa de que el Padre, teniendo todo el poder para poder hacer, Él necesita que el poder primero actúe en nosotros, porque dice que se hará conforme al poder que actúa en nosotros, y el poder que actúa en nosotros es solamente uno: confianza. Conocimiento es creer, pero confianza es moverse en lo que creemos, y usted no se puede mover en lo que cree si usted no ve a Dios transportándolo. Por eso es que se reedifica cuando usted ora en el Espíritu, en la presencia de nuestro Dios. ¿Y por qué en la presencia de nuestro Dios? Bueno, porque el Señor Jesús lo enseñó así, porque Él lo practicó así, se lo enseña a los discípulos así. Siempre viene una palabra de Dios diciendo: haz, camina, levántate, sigue, ve allí, no hagas. Siempre, siempre, siempre. Por eso el apóstol decía en Romanos 8:14, los que son dirigidos, guiados, conducidos, los que se dejan llevar por el Espíritu Santo, esos son los hijos. Lo que pasa es que no nos gusta sino los versículos que nos habla de superabundancia, no más. Pero no nos gusta la vida del Espíritu. No nos gusta la oración continua, que es lo que nuestro Dios demanda. Si tú eres el altar de Dios, tienes un lugar dentro de ti que es solamente para levantar aroma perfumado a nuestro Dios cuando oramos. La iglesia tiene que aprender a orar, tiene que regresar a darse cuenta que el conocimiento es importante, que eso es lo que procrea tu creer. Pero que más importante, siendo importante eso, lo más importante es confiar que esas palabras nuestro Dios las va a hacer. Y eso no depende de que tú creas que Él las va a hacer, eso depende de que tú estés llamándole, clamándole, suplicándole, tocándole, gritándole, llorándole, hasta que Él te diga: lo voy a hacer. Cuando esa palabra sale de la mano de Dios, de la boca de Dios,
no hay nadie que te pueda hacer frente. Entonces ahí tenemos una fe con cuerpo. El conocimiento te lleva a creer, pero ahora necesitas confiar que ese creer Dios lo hace. Porque no es que porque tú creas las cosas van a pasar porque tú las haces. No. Sería obra. Y eso es lo que hay en la iglesia, mucho empujón de lo que queremos. No le permitimos a Dios que Él empuje y Él haga. Ay, Señor. Y orar en el Espíritu es permitirle que ordene nuestros pensamientos en relación con la fe y la visión de Dios para llevarla a cabo. Y a Él guiarnos, oramos al Padre lo que el Espíritu desea o conoce de Él para nuestras vidas. Y todas las personas y hechos ligados a nuestras peticiones serán filtradas, serán manejadas allí. Él desea que todo provenga de Él, que solo seamos instrumentos en su mano para que Él pueda hacer. Qué difícil le ha sido al hombre entender la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios no es solo que tú creas. La gracia de Dios es creer que Él hace. Eso es gracia. Pero cuando tú crees que porque tú hablas pensamientos creyendo, las cosas se hacen, ya no estás en gracia, estás en desgracia. Porque la fe es creer, sí, que algo que Él dijo va a pasar, pero la otra parte de la fe es ver que Él lo hace, Él hace lo que te dijo que tú estás creyendo. Eso es la gracia. El apóstol Pablo tuvo que luchar con la mentalidad sionista de su tiempo porque su base era parecida a la de los grupos de los sabios en Sion en 1897. Es lo mismo que estamos viendo hoy. No importa de qué cosa tenemos que valernos, de qué estrategia, de qué plan vamos a hacer uso, con tal de que logremos nuestras metas, con tal de que alcancemos posesión, con tal que logremos tal y tal y tal. Y siempre se está hablando en que nosotros logramos, en que nosotros alcanzamos, aunque le coloquemos las comillas de Dios, pero lo hacemos nosotros. La iglesia va a regresar, no porque yo te lo diga, está escrito en los profetas, los que los teólogos llaman los menores, pero no hay profetas menores, todos son profetas. Déjame tomar agüita. Romanos 10, 1, 3. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios. Y esto es igual hoy. Miles de hombres y mujeres, tal vez millones, desean sinceramente servir a su Dios. Pero ¿cuál es el problema? Las limitaciones a las que nuestros maestros y pastores nos llevaron a creer en un evangelio muy light. Sí, porque pensamos que utilizando una sola parte vamos a tener todo lo que estamos deseando y no es así. ¿Ya? Es lo mismo que estamos viviendo hoy. Solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. O sea, Pablo les dice, pero muy radicalmente, eso es un conocimiento que ustedes han adquirido, sí, pero no les ha sido revelado. Ustedes no tienen el verdadero conocimiento de esas escrituras, pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Por eso, en ese lugar de encuentro santo, encontraremos el secreto y el poder del éxito para nuestras vidas y ministerios, porque allí conoceremos cómo nos ama Dios y cuánto le amamos a Él. Mira, tú no vas a saber cuánto tú amas a tu Dios
hasta que tú no aprendas, como David en el Salmo 27:4, el buscar, el anhelar, el deleite, como él decía, de mirar tu rostro. Y es impresionante lo que Dios le dice a David en el versículo 8. Te lo quiero leer textualmente para no perderme de nada. Esto no está en mi programa, pero sí en el programa de Dios. David estaba buscando al Señor de una manera desesperada. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y el Señor comienza a responderle, ¿no? Él sigue hablando y en el 7 dice: escuchad, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Y dice Dios: cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. O sea, el Señor le dice a David: buscad mi rostro. Y David responde: Señor, tu rostro buscaré. ¿Cuánto nos hace falta en la iglesia esto hoy? Pero solamente estamos mirando en un éxito que llamamos, en donde tenemos una mega iglesia, o cuando nos multiplicamos 10 veces o 20 veces, pero no estamos interesados en que las personas que están con nosotros se muevan en el poder y la gloria de Dios. Queremos tenerla a nosotros y que todos dependan de nosotros. Eso tiene que cambiar. Ese no es el evangelio que el Señor trajo para nosotros. Y cuando sabemos ir a ese lugar como David, nos vamos a dar cuenta cuánto le amamos. Usted no podrá darse cuenta cuánto usted ama a Dios hasta que usted no está en su lugar secreto. Porque cuando usted está en su lugar secreto con Él, intimando con Él, así como Él dijo: ya no quiero que me llames Señor, quiero que me llames marido, te quiero desposar conmigo para que tengas intimidad conmigo. Eso es lo que nuestro Dios busca, pero eso no es lo que la iglesia enseña. Pero no tenemos una cantidad de personas peleando por puestos en la iglesia y queriendo tener figuración, pero ninguno con poder y con gloria. Todos son chaquetas, como yo les digo. Pero eso tiene que cambiar. Necesitamos una iglesia poderosa, en donde de los púlpitos se enseñe una y otra vez que lo que necesitamos es poder y gloria de nuestro Dios. Ser el espejo de las horas de haber estado con nuestro Dios. No hacer oraciones de media hora ni 5 minutos para que sucedan cosas sobrenaturales. Por cuanto estuvimos horas con Él, una oración pequeña enseña el poder de Él, no el poder nuestro. Pero ya mi esposa me dijo que se me acabó el tiempo. Bueno, seguiremos la próxima semana, mi hermano. Estamos ya a pocos capítulos de terminar el desafío por completo. Y pues esto de la oración en el secreto de Dios es lo más importante de todo lo que es el evangelio, después de los méritos de nuestro Señor que nos llevan a la salvación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la guianza de tu Espíritu, y porque yo sé que allá afuera hay hermanos que están inconformes con su vida espiritual, que a solas saben que han pasado los años, pero que no hay poder, que no hay gloria, que viven de chispito en chispito. Cuando sucede una cosa, hacemos una escandalera horrible, cuando eso debería ser lo normal. Vivir dentro de lo sobrenatural es lo normal para un hijo de Dios. Te espero la próxima semana, y espero que le cuentes a otros para que sean desafiados por Dios. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.